está claro que en las primeras clases lo que se observa es casualmente este tipo de temas, el impacto de la psiquiatría en el desarrollo de las neurociencias, el sistema nervioso central, concepto, clasificación, el aporte de la embriología a, a esta variable de la homeostasis del sistema nervioso, porque si nosotros tenemos un sistema nervioso en condiciones de homeostasis, la variable resultante, que es el funcionamiento mental de la persona, pues será estable, ¿no? Eh, entonces, revisamos el aporte también de la histología, el aporte de la macroanatomía, el aporte de la fisiología, se estudian en definitiva en esta importante área de la fisiología, ¿verdad? ¿Cuáles son las zonas fisiológicas del sistema nervioso central y dónde están ubicadas? ¿En qué estructura anatómica están estas zonas fisiológicas? Un poco para ser coherente con este principio del método científico que vimos en la clase anterior, en donde una estructura anatómica, como el corte transversal de un vaso sanguíneo, que tiene un correlato fisiológico, la presión arterial, en donde se establece un factor patógeno para pues, desarrollar la fisiopatología. Es decir, la idea es demostrar que en psiquiatría, como especialidad médica, acontecen los mismos fenómenos que en las otras especialidades médicas, en cuanto a las ciencias básicas biomédicas, en cuanto esta relación del método científico de conectar una estructura anatómica con un correlato fisiológico y el factor patógeno que altera o rompe la constante fisiológica para el establecimiento de síntomas y signos, que decíamos en nuestra materia se llama psicopatología. Entonces, este es uno de los cuadros más categóricos que tenemos que recordarlo siempre, tanto en el curso como en la vida de médico, que existen estructuras anatómicas que tienen un correlato fisiológico que básicamente es la síntesis de un neurotransmisor cuyas concentraciones están disfuncionales, es decir, están fuera de los tonos fisiológicos, y en ese sentido se desarrollan las enfermedades, ¿verdad? Entonces vinculamos enfermedades mentales con neurotransmisores y por tanto entendemos que el mecanismo de acción de los fármacos, en este caso antidepresivos, por ejemplo, ¿verdad? Estarán en relación con el funcionamiento, ¿no? La fisiología de la serotonina. Y asimismo la ansiedad, la propia depresión, que también tiene otro neurotransmisor como la noradrenalina involucrado en su patogénesis. Sí, este cuadro es básico, ¿no? Es tanto así que sobre esto siempre evaluamos el tema de aportes y exámenes, ¿no? También ya estudiamos el sistema límbico con todo el contexto. Ahora vale la pena solamente mencionar que efectivamente el sistema límbico, que fue en su momento y es considerado de todas formas el órgano de la emoción, pero que se le quería dar un escenario simplista, ¿no? O sea, se relacionaba solamente el sistema límbico, las estructuras anatómicas del sistema límbico con el correlato fisiológico de ser el órgano de la emoción. Hoy sabemos, por el desarrollo de las neurociencias, que el sistema límbico está imbricado en el contexto de un macrosistema que involucra pues al hipotálamo, a la hipófisis, es decir, a la endocrinología, que involucra núcleos autónomos del tallo cerebral, áreas asociadas corticales, pero que involucra también las defensas del individuo, ¿no? Lo cual tiene mucha importancia ahora en tiempos del COVID. Es decir, el sistema límbico imbricado en un sistema mucho mayor, no solamente un mero órgano de la emoción, sino como parte de un sistema que se ha dado en llamar psico, neuro, inmuno, endocrinología, y que seguro será la psiquiatría del futuro, ¿no? Eso está en pleno desarrollo. Yo creo que en la próxima década todas las formas de tratamientos psiquiátricos
que disponemos ahora, que son muy efectivos, pues vendrán mucho mejor por esta realidad. Y entonces, estudiamos también en las clases previas lo del sistema nervioso autónomo, recuerdan ustedes, eh, pues las características generales del sistema nervioso autónomo nunca debemos olvidarnos. Por ejemplo, el hecho de que es una estructura que forma parte tanto del sistema nervioso periférico cuanto del sistema nervioso central, ¿verdad? Es como una subdivisión del sistema nervioso que forma parte tanto del sistema nervioso central cuanto del sistema nervioso periférico, claro, y que en el caso más ejemplificador, pues está conformado por dos neuronas, ¿sí? Aquí vemos una que nace en este caso del mesencéfalo, del núcleo de Edinger-Westphal, la fibra, la primera neurona, ¿sí? Llega siempre el botón a un ganglio, ¿verdad? Que es otra característica del autónomo, es la cadena ganglionar colateral y en este caso el ganglio ciliar. Y la primera sinapsis es siempre intraganglionar y de aquí sale la segunda fibra, el segundo axón, que ya va al órgano efector, en este caso el músculo iridio constructor de la pupila. Por tanto, interviene tanto en el proceso de midriasis cuanto de miosis, ¿no? La activación parasimpática que se trata acá, por tanto, pues produce miosis porque produce una contracción de la pupila. En la activación simpática, ¿verdad? En cambio, existe una midriasis, ¿no? En fin, entonces, esta parte del sistema nervioso autónomo, pues, estas características generales, el uno es colinérgico, el otro es adrenérgico, no podemos dejar de recordarlo. Luego, el amplio capítulo de la corteza cerebral, pues demanda así un poco de mayor énfasis. Algunos subtemas se revisaron en las primeras clases y en esta clase tenemos que concentrarnos y que reforzar un par de aspectos nuevos, ¿no? Que no se ven en los videos y que es necesario que nosotros lo analicemos en este momento. Es decir, hablamos de las áreas de Brodmann, eso sí, se habló, muy interesante cómo existe una diversidad celular, es decir, la configuración de las capas o de los estratos celulares histológicos del tejido nervioso, sobre todo cortical, pues tiene diferencias, no solamente entre los grandes lóbulos, sino que dentro de los lóbulos, además, ¿verdad? Diferencias significativas que Brodmann los correlacionó con una función distinta, ¿no? Eso también creo que está bastante bien explicado en las clases previas. No, en cambio, no hicimos énfasis, nos toca hacer énfasis ahora, comenzando por el funcionamiento del lóbulo frontal. Está claro que el ser humano es también parte en la evolución del reino animal, ¿no? El hombre tiene el privilegio de ser considerado, pues, dentro de las especies animales, pues, lo más alto en evolución y sobre todo por la esfera cognoscitiva, ¿verdad? Por algunas funciones mentales que nos corresponden y que son propias de nuestra especie. El raciocinio, por ejemplo, ¿no? La capacidad de tomar decisiones analizando una situación y no solamente eso, sino de ejecutar dicha decisión, ¿no? La capacidad de planificar, de secuenciar
de organizar, de comunicación a través de un lenguaje, en fin, es decir, gran parte de estas propiedades, de privilegios del hombre reposan en el lóbulo frontal, pero entonces como que siendo la psiquiatría, la ciencia de la conducta humana, como que la fisiología del lóbulo frontal, en definitiva, comanda la conducta humana, pues tenemos que tenerla muy de cerca y tenemos que conocer entonces lo que se sabe en torno a las funciones del lóbulo frontal. Que esto, pues realmente tiene un capítulo impresionante en la historia a través del caso que recomiendo su estudio de Phineas Case, ¿no? Un obrero que en el contexto de su trabajo, ¿verdad? Explota una dinamita, estaba construyendo un ferrocarril eh, y tiene una lesión importante en la cavidad craneana, dado que una estaca atraviesa su cráneo, ¿verdad? Pero es una cosa apoteósica por el porte de la estaca, que realmente, pues, cualquiera pensaría que era un evento criminal, es decir, que hubiera provocado la muerte de Phineas Cage. Sin embargo, eh, la estaca selectivamente ingresa a la cavidad craneana sin topar órganos vitales, por tanto, el paciente sobrevive, ¿verdad? Claro, ingresó por la cavidad orbitaria y trepó de tal manera que simplemente sobrepasó el lóbulo frontal y salió por una de las paredes laterales parietales del cráneo, ¿no? Y en eso, es decir, la afectación, el lóbulo eminentemente afectado en el caso de Phineas Gage fue el lóbulo frontal. Y lo que se vio es que este trabajador que tenía ciertos patrones o características de la personalidad, pues era educado, era responsable, disciplinado, es decir, tenía características funcionales. Inmediatamente después del accidente, una vez que se recupera, tiene un cambio opuesto y total de su personalidad, ¿verdad? Se vuelve un tipo irritable, impulsivo, totalmente desestructurado, desorganizado, en fin. Y por tanto, la neuropsicología establece claramente ya cuáles son las funciones del lóbulo frontal y que en nuestro trabajo, pues, como que son bastante significativas desde el punto de vista de la clínica de los trastornos que vamos a manejar, ¿no? Si las funciones ejecutivas o funciones superiores que caracterizan al hombre reposan en el lóbulo frontal, lo que habíamos dicho, la capacidad de planificar, la capacidad de abstraer, ¿no? La abstracción es una función mental pero muy interesante, ¿no? Es decir, esta capacidad que nosotros tenemos de identificar una parte de un todo. Esto se cumple en estadística, en investigación científica, donde una muestra, que es una parte de un universo, ¿verdad? Los hallazgos que nosotros encontramos en la muestra podemos extrapolarlos al universo total. Entonces, esa capacidad de abstracción demanda una gran inteligencia y una capacidad de función del lóbulo frontal, pues muy maravillosa y propia de la especie humana, ¿no? La atención como función mental reposa también en el lóbulo frontal, parte de la memoria, los fenómenos de secuenciación, la propia inteligencia, el razonamiento, la formación de categorías y conceptos, no solamente la planificación, sino la ejecución del plan, dirigir la atención hacia estímulos específicos, como ustedes ven. Yo recomiendo muchísimo que ustedes tengan y se interesan desde el punto de vista del estudio de las funciones del lóbulo frontal y de la evolución de la especie humana. Es un tema muy agradable de cultura general inclusive, ¿no? Y dentro de esto, se trata que el lóbulo frontal, en definitiva, es dentro de la evolución de la especie,
por supuesto, está, digamos, dominando el cerebro primitivo. O sea, se trata que el lóbulo frontal y las funciones del lóbulo frontal pertenecen a un cerebro nuevo, moderno, ¿no? Que representa y que le da al hombre esta característica de ser un ente racional. Y esto quiere decir que el lóbulo frontal comanda al cerebro primitivo, arcaico que tenemos y que prácticamente tiene estructuras subcorticales. Si podemos diferenciar estructuras corticales con la corteza cerebral, particularmente el lóbulo frontal, y un cerebro subcortical, en donde no solamente están las estructuras anatómicas que pertenecen al tallo cerebral, al tronco encefálico, en donde reposan las funciones vitales, ¿no? La respiración, la frecuencia cardíaca, la temperatura, es decir, aquellas funciones que compartimos con todos los animales y que permiten la vida. Sino también las estructuras del sistema o del órgano de la emoción, del sistema límbico, ¿verdad? Entonces, hay personas, pongámonos a pensar en los adictos, ¿verdad? En que el cerebro subcortical de la emoción, del sistema límbico, es un cerebro del placer. Freud llamaba que el hombre tenía específicamente 3 tipos de niveles de conciencia. Uno de esos lo llamó el ello, que está caracterizado por el predominio de las conductas placenteras, lúdicas. Pero luego todas las personas tenemos además un cerebro o un nivel de conciencia moral, ético. Ese es el lóbulo frontal. Es decir, los adictos tienen comprometido, y esta disfunción muy básica del funcionamiento mental está alterada porque al otro día el adicto está arrepentido de haberse consumido el dinero de pronto que era para la alimentación de la familia o cualquiera de las tragedias que son conocidas de lo que nuestros adictos hacen, ¿verdad? Es una enfermedad tan frecuente que todos hemos tenido casos y conocemos las conductas impulsivas de los adictos, es decir, conductas que en definitiva están dadas porque el cerebro racional no logra controlar este cerebro impulsivo, este cerebro emocional. Entonces, miren ustedes cómo en la introducción del curso de psiquiatría tenemos que detenernos a analizar este hecho del comando cortical sobre estructuras subcorticales, lo que Freud llamó el ello en el cerebro subcortical y el superyo, ¿verdad?, en el cerebro cortical. Entonces, esa capacidad, esa característica de analizar la situación y decir, no, pues no puedo consumir droga porque si compro los 10 primeros dólares seguro, me gasto los otros 200 que tengo y esto es para la alimentación de la familia. Entonces, qué lindo, ¿no? Sería que fuera tan fácil el asunto. El adicto dice, no, sí, no consumo. Y claro, demuestra que ahí impera el cerebro cortical sobre estructuras subcorticales. Pues en teoría esa es un poco los patrones generales del funcionamiento cortical a nivel de las funciones ejecutivas superiores. Justo en el receso, decíamos en uno de los cursos, salimos y yo voy a ver algo de agua para tomar en la refri y veo que hay cervezas. Entonces yo digo, me compro, o sea, me cojo una cervecita y me tomo una cervecita ahí mientras doy la clase, ¿no? Pero claro, ese es el ello, ese es el cerebro impulsivo, primitivo, pero luego dicen, no, pues ¿cómo yo voy a estar con cerveza delante de los estudiantes? Entonces, afortunadamente, ¿no? Todavía gana el cerebro racional y ahí los muchachos entendieron mejor el tema. Pero fuera de esas apreciaciones ya más teóricas, tenemos que entrar un poco en detalle a la biología molecular que sustente eso. Por ejemplo, en la corteza cerebral del lóbulo frontal, sobre todo, tenemos células piramidales
glutamatérgicas, ¿verdad? Aquí pintadas de este color medio celeste, piramidales, son glutamatérgicas, ¿sí? Estas están haciendo sinapsis con neuronas GABAérgicas, como ustedes ven. Ahora, es conocido como una especie de estereotipia del aprendizaje, que el glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central, ¿verdad? Mientras que el GABA, en cambio, es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central. Así las cosas. Si nosotros tenemos que se libera glutamato, el glutamato, como es excitador, lo que va a generar es un potencial de acción que finalmente termina en la liberación del neurotransmisor GABA, que a su vez es el neurotransmisor inhibidor por excelencia del sistema nervioso, decíamos. Pero esta liberación masiva GABAérgica se hace en el mesencéfalo, en el área tegmental ventral, en el área de la sustancia negra, en donde están, como ustedes saben, las células dopaminérgicas, las células que sintetizan dopamina. Y por tanto, ante la presencia de GABA, lo que existe es una ausencia de dopamina. Porque claro, siendo el GABA un neurotransmisor inhibidor, frena, ¿verdad?, la síntesis y liberación de la dopamina. Entonces, como que este es un primer acercamiento a que las estructuras corticales son las responsables, en definitiva, de la disponibilidad y de las concentraciones fisiológicas en tal o cual neurotransmisor. Es decir, nosotros tenemos mecanismos compensatorios, regulatorios, ¿no? En medicina, el feedback, ¿no?, que tantos ejemplos que pudiéramos mencionar y que ustedes han aprendido a lo largo de la carrera, pero que los fenómenos de retroalimentación, es decir, el cerebro capta niveles bajos en sangre de hormona tiroidea y entonces simple y sencillamente le ordena a través del factor liberador de estas hormonas primero a la hipófisis y luego a la tiroides, que sintetice más hormona tiroidea y entonces se equilibran las concentraciones de esta sustancia, ¿verdad? Que si está fuera de las constantes fisiológicas, evidentemente si hay un hipotiroidismo hay síntomas y signos, o si están muy por encima, lo contrario, también hay síntomas y signos, y entonces volvemos de nuevo al patrón general del método científico, ¿verdad? Es decir, estructuras anatómicas con correlatos fisiológicos, con constantes fisiológicas y ruptura de constantes fisiológicas para provocar fisiopatología. Antes del receso, entonces veamos cómo tenemos aquí un heteroreceptor serotoninérgico, el receptor 5-HT2A de serotonina. ¿Por qué es heteroreceptor? Porque perteneciendo a la serotonina no está en un circuito serotoninérgico, que sería pues homorreceptor en ese sentido, en ese caso, está en una neurona glutamatérgica y entonces, claro, vean ustedes, es un heteroreceptor que al recibir a la serotonina, lo otro que cada vez que tengamos un receptor, lo primero que tenemos que preguntarnos si es un receptor que genera un potencial posináptico excitatorio o que genera un potencial posináptico inhibitorio. En el caso del receptor 5-HT2A es excitador. Por tanto, genera un potencial posináptico excitatorio que provoca la liberación de glutamato. A su vez, actúa sobre las neuronas GABAérgicas que liberan GABA y finalmente es el factor que provoca en definitiva la ausencia de dopamina en el estriado. Con este primer concepto nos vamos a ir al receso y nos vamos a ver en unos minutos.